Continuamos con la predicación expositiva de Primera de Juan, una carta que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Ya vimos la primera parte, que Dios es luz o justicia, capítulos 1 y 2. Y estamos en la recta final de la segunda parte, Dios es amor, Dios es misericordia. Y estamos en el último capítulo 5, en el cual Cristo nos relaciona con Dios a través de Él. Y de este capítulo 5 tenemos 4 aspectos. Hoy finalizamos el primero de ellos, que es Cristo, el amor de Dios, versículos 1 al 5. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Les ruego, por favor, los que quieran colocarse de pie, y tenemos la lectura antifonal. Los que quieran sentados también, ahí está bien. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, te doy gracias por tu santísima palabra. Pedirte de corazón que actúes poderosamente en cada uno de nosotros, en cada persona que escucha este mensaje, para que tu santísima gloria sea reflejada en tu evangelio, en tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine el corazón, la mente, le des la fe a cada una de las personas que escuchamos tu ley, y que tengas la bondad de convertir a aquellas personas que no te conocen todavía. Ellos necesitan, Señor, urgentemente esa salvación, y solamente depende de ti, de tu poder soberano. Edifica tu iglesia, por favor. En los méritos de Cristo oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Entonces ya hemos visto de Cristo el amor de Dios, que se reproduce, que retiene, y hoy vamos a ver el tercer aspecto, o el tercer punto de este primer aspecto, que rinde. Una especie de resumen de lo que hemos visto hasta hoy de estos anteriores puntos. Vimos las semanas pasadas cómo el amor de Dios se reproduce, porque dice el versículo 1 que todo el que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y Dios dice que Él ama al que ha nacido de Él. Y fuera de eso vimos cómo genao es nacer en el griego, que significa yo engendro, o engendrar, o dar a luz. Y ese es un verbo que en el indicativo perfecto pasivo tercero singular significa que una vez se nació para siempre, y no hicimos nada por ello. Nosotros no participamos de ese nacimiento. Es un acto soberano de Dios, igual que la salvación. Si Dios nos quiere salvar, nos salva. Si no quiere, no. Así que no es obligatorio para Dios hacerlo. Por eso necesitamos la fe. La fe es creer que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el Dios hecho hombre, y por eso necesitamos ese pisteu. Pisteu es esa fe, que es tener fe o crédito o confianza para el bienestar espiritual de uno, y en este caso esa fe reposa no en una religión, no en obras, no en filosofías, no en meditaciones y en cosas humanas, sino en Yeshua. Yeshua es el verbo hebreo de salvar, Dios salva o Salvador. Y Jesús en griego, que es Cristo. Cristo es el Mesías Salvador. Por eso, si creemos que Jesucristo es Dios y es nuestro Señor y Salvador, entonces hay salvación. Dice Dios que ha nacido de nuevo, que ha nacido de arriba.
Por eso es el Señor Jesucristo es el amor agapao de Dios, que se reproduce en cada verdadero creyente cada vez que nace una nueva criatura en la fe, en los que Él, el Espíritu Santo de Dios, ha derramado y aplicado ese amor agapao de Dios en nosotros. Primero, para poder relacionarnos con Él, y segundo, para poder relacionarnos con los demás. Eso es algo que Dios hace en una forma increíble y milagrosa y sobrenatural. Y además de eso, ese amor de Dios retiene esas promesas para su iglesia a pesar de nuestra deslealtad, a pesar de nuestra desobediencia, insolencia, orgullo, jactancia, soberbia. Dice la Biblia que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Viendo todo lo que hay en la creación tan perfecta de Dios, y sin embargo niegan a un creador y se inventan teorías del Big Bang y de la explosión de no sé qué. Bueno, total, niegan la existencia de un creador. Y Dios, a pesar de eso, qué paciencia la que ha tenido con esta tierra, pero muy pronto llegará el colmo de la maldad. Por eso nosotros podemos entender ya ahora, como hijos de Dios, llamados por misericordia y gracia a su salvación, que a pesar de nosotros no merecemos honestamente todo ese amor que Él ha depositado a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no es por nosotros, sino por Cristo en nosotros que Él nos ama. Por Cristo en nosotros es que Él cumple y retiene todas sus promesas para su iglesia. Por eso el amor de Dios no solamente se reproduce, sino que también retiene, ya que en los versículos 2 y 3 dice que en esto sabemos que amamos a Dios cuando guardamos, cuando retenemos sus mandamientos. Y ese guardar los mandamientos de Dios, dice, no es gravoso, o sea, no es nada terrible. Por eso el guardar, que viene del griego tereo, que es vigilar, sostener, observar algo firme y cuidadosamente. Ese es el subjuntivo presente activo en la gramática griega de Primera de Juan 5, versículo 2, dice: cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Este subjuntivo de tereo, cuando creemos en el Señor, ese teromen es mantener el ojo en sus mandatos o poner la mirada sobre el Señor y su palabra sin descuidarla o protegerla y conservarla. Eso es lo que debemos hacer y lo que ya podemos hacer y debemos estar haciendo si hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no vamos a vivir esta verdad. Y esta verdad, Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, es bareiai, ese griego bareiai, que es el nominativo de varios, que significa pesados, carga agobiante, carga agotadora. Estamos en ese resumen y hasta aquí ya hemos visto cómo Dios en su gracia nos dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, bareiai, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Es que, hermanos, es muchísimo más fácil vivir con gratitud la obediencia a Cristo por gracia, por medio de la fe. Es mucho más fácil eso que tratar de ganar la salvación por intentar cumplir algo que no podemos, la ley. Hay gente legalista que no puede hacer esto, no puede hacer aquello para poder alcanzar la gracia de Dios, como si dependiera de nosotros. No se puede. Esa es la fe vencedora, la fe que nos lleva a la eternidad. Es la misma fe que Dios nos ha regalado para que podamos creerle a Él todas sus promesas. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y es fácil creer en Dios porque dice la Biblia en Santiago 2:19 que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así que creer no es un ejercicio intelectual, filosófico, mental. Creer a Dios es creerle a Él, es obedecerle. Y no podemos si no somos salvos.
Si no hemos nacido de nuevo, es imposible que yo le pida fruto de arrepentimiento a una persona que no conoce el Evangelio, que no sabe el Evangelio, que no ha experimentado ese nacimiento de nuevo. Por eso esto de el amor de Dios en Cristo es un amor no solo que se reproduce y no solo que retiene, sino que también rinde. Ese amor rinde. Dice versículos 4 y 5 del capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence o rinde al mundo, y esta es la victoria que ha vencido o rendido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence, el que rinde al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando niños, con mis hermanos y mis amigos, jugábamos a los vaqueros y a los indios. Ya hoy los jovencitos ya no saben qué es eso, ¿no? A los presos y polis, ¿recuerdan? Eso lo hacíamos. Incluso cuando nos peleábamos entre nosotros, la mayoría de disputas terminaban cuando el que tenía cierta ventaja sobre el otro le decía, se rinde, para terminar ya el juego, la disputa, la pelea. Porque rendirse significaba aceptar tanto la derrota propia como la victoria del otro. Eso era lo que significaba rendirse. Y por eso nosotros jugábamos a eso. ¿Se rinde? Pues bien, ahora sucede algo parecido con el tema del amor de Dios en Cristo, porque ahora entra la palabra a contemplar la victoria del creyente sobre el pecado del mundo, y por eso aparece un término que originalmente es aplicado a la guerra y dado al éxito alcanzado en un combate personal, después de operaciones militares en general o por extensión en cualquier competencia, entonces aparece la palabra victoria y la hallamos acompañada de 3 veces el verbo vencer. Aparece victoria y vence. Entonces podemos ver cómo el tema de esta porción de esta epístola se torna de nuevo en la victoria, porque ya habíamos contemplado este vencer en versículo 13 del capítulo 2. Ya hace meses vimos este pasaje. Dice 1 Juan 2:13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Donde vimos aquella vez que el tema de vencer es supremamente importante en la palabra de Dios. Y por eso específicamente se habló allí de vencer al enemigo, al diablo, a Satanás, mientras que ahora esta porción habla de vencer, pero al mundo. Por eso 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, nacido de arriba, nacido de nuevo, nacido espiritualmente, no físicamente sino espiritualmente, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria que rinde al mundo, que gana al mundo. Dice Dios que todo nacido, o sea, todo genao de nuevo, nacido de arriba, nacido de Dios, vence al mundo. Y ese vencer es un verbo que es nikao, en griego nikao, de donde viene la palabra Nike. Ustedes han escuchado esa marca en el calzado deportivo y las gorras, las camisetas y todo. Eso es, se traduce conquistar, vencer o vencido. Ese es el verbo que en presente activo indicativo tercero singular de esta porción que ha vencido, dice, es una acción expresada por el verbo que se da en el mismo momento en que se habla. Y en este caso es el verbo vencer. O sea, esta acción de vencer se da en el instante en que se menciona, en el que se habla. O sea, es una obra instantánea. Eso es lo que quiere decir aquí la gramática griega. Es decir, desde el mismo instante en que una persona nace de nuevo, salvo por la fe, por creer en Cristo como Señor y Salvador y como pago absoluto de nuestro pecado, entonces esa victoria de Dios se nos da por gracia, únicamente por gracia, nos hace más que vencedores. Ya vence al mundo como ya también ha vencido al enemigo, según 1 Juan 2. Pero ¿cómo es, hermanos? Entonces nos preguntamos aquí, ¿cómo es que los genuinos creyentes
que ya hemos vencido al diablo y al mundo, seguimos a veces cayendo en pecado repetidamente. No dice la palabra de Dios, además, que ese diablo o ese enemigo anda suelto como un león rugiente buscando a quien devorar, y que podemos también a veces ser manchados por andar en este mundo pecador. Pues Dios nos advierte en la palabra de Dios que debemos vestir la armadura de Él para poder resistir y estar firmes contra las acechanzas tanto del enemigo como contra los rudimentos que pretenden engañarnos del mundo. Incluso la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, ya nacidos de nuevo, nacidos de arriba, y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí entonces nos toca recordar, hermanos, que nosotros ya somos más que vencedores, pero ¿cómo es que podemos a veces tropezar? ¿Cómo es que vivimos en un mundo influenciado por el maligno y nosotros podemos tropezar y caer? Bueno, teológicamente la palabra de Dios nos enseña, nos habla y nos enseña de esto que está ahí resaltado en verde. Ya, pero todavía no. Somos hijos de Dios, salvos por fe, pero todavía nos falta, porque seguimos en un cuerpo de muerte. Somos ya santos, pero todavía no, porque seguimos pecando todavía. O sea, el ya, pero todavía no. Es algo que se ve en las Escrituras vez tras vez tras vez. Así que nos falta esa plenitud, esa plena salvación, esa plena santificación, esa plena glorificación. Ustedes y yo, dice la palabra de Dios, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo por la fe. Pero yo los veo aquí. Estamos todavía en este mundo esperando, pero por fe ya estamos con Él. Ya, pero todavía no. Esperen tantico, dice Dios. Ese esperar a veces nos atortola, nos desanima, porque se hace tan larga la espera. Pero Dios dice, ya, pero todavía esperen, porque aún estamos viviendo en un mundo bajo la influencia del enemigo. Dice Efesios 2, 5 y 6, aún cuando estábamos muertos, espiritualmente muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, gratis, un regalo divino, habéis sido salvados. Y con Él, con Cristo, nos resucitó. Cuando Cristo resucitó al tercer día, esa resurrección ahora es nuestra por la fe en Él, en Cristo. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Lo creemos o no? Ya estamos, ya tenemos un sitio de honor con Cristo en la eternidad delante del Padre. Y por eso la vida cristiana es por fe, no es por obras, no es por visiones, no es por hechos, no, es por la fe, la misma fe que Dios nos regala para tener estas verdades que en las Escrituras aparecen, y esa victoria de Cristo sobre sus escogidos y sobre el enemigo y sobre el mundo ya fueron ejecutados en Cristo Jesús en el momento de la conversión. Dice 1 de Juan 2:13, porque habéis vencido, ahí está ese Nicao, al maligno. Juan 16:33 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son dos cosas que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Ya hemos vencido al enemigo, porque ya no tiene poder para condenarnos, ni siquiera para asustarnos, aunque en muchas iglesias desafortunadamente de dudosa doctrina viven amedrentados y viven atando y expulsando a ese enemigo como si ya no hubiera sido derrotado en Cristo Jesús. Ya fue derrotado, así que no debemos temer. Debemos someternos a Dios, como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tiene nada que hacer con nosotros. Y fuera de eso, debemos confiar en Él, porque Él ya venció a este mundo pecaminoso. Y por eso Dios, en su gracia y en su misericordia,
Todavía no se ha ejecutado completa y definitivamente esa victoria, pero ya está dada. El ya, pero todavía no. Todavía el enemigo nos puede acusar, nos puede estorbar, nos puede tentar. El mundo nos distrae muchas veces y nos atrae haciéndonos tropezar. Por eso la victoria en Cristo es por fe, nuestra fe que es en realidad la fe de Dios, no es mía, esa fue ganada por Cristo para mí en la cruz, por eso nos fue dada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que ¿cuándo y cómo fue vencido el diablo? ¿Cómo fue y cuándo fue vencido el mundo que ahora en el cual el enemigo opera todavía? Bueno, dice la Reina Valera del 60 en Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros nacimos de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, se hizo uno de nosotros, se identificó de tal manera que se hizo un humano más, para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él ya venció. Increíble que Dios derrotó al diablo y a su centro de operaciones, el mundo, a través de su muerte propia, la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque 3 días después resucitó y venció al pecado, que traía la consecuencia de la muerte, venció la muerte resucitando y venció a Satanás, que tenía el imperio de la muerte con el cual amedrentaba este mundo. Y esa misma victoria nos es otorgada a cada uno de los creyentes genuinos por medio de la fe en el Señor Jesucristo de forma inmediata, desde el momento de la conversión, del momento de la salvación, una acción directa y sobrenatural que solamente Dios hace a través de su Espíritu Santo. Entendemos, hermanos, que la victoria sobre el enemigo y sobre el mundo ya es un hecho pasado y quita nuestras excusas frecuentes de cada vez que tropezamos. Es que el diablo me tentó. Es que el mundo me tocó, me invitó. Es que, hermanos, ya no podemos culpar ni al diablo ni al mundo. El pecado es personal, es nuestra decisión. Así que somos creyentes temerosos por el poder del enemigo, del diablo, sin entender que este ya fue derrotado. Comprendemos que Dios quiere que no ignoremos las insidias del diablo, pero tampoco quiere que andemos viendo el diablo por todas partes. Oiga, estoy hablando como que mucho de ese personaje. Hasta en la sopa lo quieren ver todo el mundo. Uy, es que eso es satánico. Uy, es que ese programa. Uy, es que esa vestimenta. Uy, es que esa marca. Uy, es que ese producto. Y es que, hermanos, es como si le damos más honor a ese tipejo, a ese enemigo, que a Dios. También nosotros tenemos el tema de la victoria sobre el enemigo y sobre el dominio suyo en este mundo que sustentaba hasta entonces. Ahí en Primera de Juan 3:8 dice, Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, el que vive haciendo pecado, esclavo del pecado, disfruta el pecado, imagina el pecado, planea el pecado, goza el pecado, comete pecado, vuelve y lo hace, es esclavo del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Es una destrucción total, una aniquilación real y verdadera. Y por eso todo lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que declara aquí el versículo 4 del capítulo 5 que estamos viendo, nuestra victoria sobre este mundo que se opone completamente a Dios ya es un hecho. En forma práctica, ¿cuál es esa victoria? ¿Cuál es la victoria que describe Juan aquí en esta porción? ¿En qué consiste? Bueno, la Biblia o bíblicamente la victoria en Cristo consiste en resistir la tentación mundana, resistir la tentación diabólica, resistir todos esos embates, es mantenernos fieles a la palabra de Dios. Y como ya les he dicho, no es nuestra victoria, no es nuestra resistencia a la tentación o manteniendo nuestra fidelidad a la palabra de Dios, eso no es. Es la victoria de Cristo,
la que nos protege, es la victoria de Dios hecho hombre, la que nos protege de la tentación, como dice Mateo 4. El Señor Jesucristo fue tentado y vez tras vez Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Ahora en nosotros esa fidelidad de Cristo a través de la fe en su palabra es nuestra victoria, es la única manera de poder vivir esa victoria que ya alcanzó para todos sus escogidos soberanamente. Es la victoria de Cristo la que contrasta con la derrota de la raza humana en esa caída de Génesis 3. Para Juan, la victoria en la batalla contra la tentación ya ha sido ganada, porque es nuestra unión con Cristo como nuestro amor de Dios que rinde tanto al diablo como al mundo. Y por eso somos vencedores. Y ya vencimos y lo derrotamos en Cristo Jesús. Dios lo promete, Dios lo asegura, Dios lo cumple, porque está en juego el honor, el nombre del Señor. Por eso el problema nuestro es que tenemos tantos cristianos viviendo de derrota en derrota, viviendo en los afanes de este mundo, viviendo en las fuerzas de su carne, en sus esfuerzos, viviendo en amarguras de ánimo, en resentimiento con los demás, etcétera. Tantos cristianos viviendo en pecado, manchando sus vestiduras blancas, esas vestiduras que Dios ya nos cambió, porque somos la novia de Cristo. Y ayer participamos con mi esposa de la boda de su hermana menor con un vestido blanco. Y uno decía, claro, ese vestido resplandece, pero ¿qué tal llegar lleno de manchas, lleno de arrugas, lleno de harapos, rotos esos vestidos? Muchos cristianos andan así, manchando sus vestiduras con el pecado, sin entender que ya vencimos, ya ganamos. Cada vez que tropezamos, inmediatamente confesemos y Dios limpia, y esas vestiduras nunca se van a agotar, nunca se van a acabar, porque es la vestidura de la santidad de Dios cubriéndonos. Por eso esa victoria que ya tenemos en Cristo es la que nos da a nosotros una victoria sobre el enemigo, que rinde a los enemigos suyos, que es la carne, el mundo y Satanás. Por eso cuando nosotros no confiamos en las verdades y promesas del Señor, no le creemos al Señor que nos rescató, tropezamos y caemos vez tras vez tras vez. Dice Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nunca más, es una promesa de Dios. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿A quién le oímos en medio de las tentaciones, hermanos? ¿A quién le hacemos caso? ¿Obedecemos la voz interior, la voz íntima, mi propia inteligencia, mi sabiduría, mi filosofía de vida, o a Dios, que es el único que ha vencido verdaderamente nuestros razonamientos humanos o verdades, o a las promesas de Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿En qué basamos nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros deseos? ¿En nuestras emociones y sentimientos, o en las promesas del Señor, que son seguras en su palabra? Somos creyentes que pedimos a Dios que nos hable y que se manifieste cuando Él nos está hablando permanentemente en la palabra. Si ustedes quieren que Dios les hable, cojan la Biblia y ábranla. Ahí les va a hablar todo el tiempo. Esa, como alguien dijo, ¿ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Pues lea la palabra en voz alta. Esa es la voz de Dios. Ahí está hablándonos todo el tiempo. O somos de aquellos cristianos campanilla, que somos mucho tilín, tilín, como dice el dicho paisa, y pocas paletas, ¿es que es? Mucho tilín, tilín y pocas paletas. Nada de paletas, exactamente. Mucho ruido y poco resultado en nuestras vidas. Dios quiere que pidamos a Él que nos hable y se manifieste a través de sus escrituras.
A la hora de la tentación nos olvidamos del Señor y de su sacrificio y por eso creemos irremediablemente en que las pruebas y necesidades son un castigo de Dios y que es un tropiezo y tal, o no entendemos la soberanía. La soberanía de Dios es perfecta y no podemos ignorar en medio de esas pruebas su amor que nos rinde, nos humilla a sus pies para después poder disfrutar la derrota del enemigo en sus tentaciones y del mundo y sus invitaciones. Qué triste, hermanos, pero es su Espíritu Santo el único que nos puede asegurar que Cristo es el amor de Dios que rinde y por eso ya habéis vencido al maligno, una verdad garantizada por Dios mismo en su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, ya está escrita y en forma repetitiva en la palabra de Dios nos lo dice, no lo olvidemos. El Señor sabe nuestra debilidad de carácter y como hijos suyos necesitamos recordar continuamente que en Cristo ya somos más que vencedores dentro de la guerra espiritual, de la concupiscencia de nuestra carne, del enemigo demoníaco y del mundo corrupto que nos rodea. Estos tres se unen para tentarnos y para hacernos dudar de la palabra de Dios y de sus promesas, para que nos alejemos de Él, para que nos desanimemos negando aún sus promesas y verdades escriturales. Y por eso es tan importante para nosotros no desfallecer en la fe, en las promesas de nuestro Creador en medio aún de las pruebas más espantosas y difíciles. Por eso Cristo es el amor de Dios que rinde o vence primero nuestras vidas para Él, para después por fe en Jesucristo vencer, rendir, tener esa victoria sobre esa carne nuestra, sobre el mundo y sobre el enemigo. Por eso, 1 Juan 5:5 dice, ¿y quién es el que vence? Da victoria al mundo, rinde al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí tenemos en este versículo cómo todo verdadero creyente en Jesús, como el Mesías prometido, podemos ver que creer y entender en Él ya contamos con una victoria duradera y definitiva, porque es el amor de Dios victorioso que rinde nuestras almas a su señorío y así podemos vivir. No es nuestra victoria, como ya les dije, sino la de Cristo en nosotros. Por eso vivimos como hijos de Dios por fe. Romanos 8:37 al 39, un pasaje de victoria que se nos olvida en medio de esos tropiezos y caídas. Dice Romanos 8:37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, persuadido, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es el amor más precioso, más infinito, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos puede separar nada en esta tierra de su amor si lo entendemos. Hermanos, entendemos que somos más que vencedores, no por nosotros, sino porque Cristo ya nos amó con su amor victorioso. Eso es suficiente para tener paz y tranquilidad y descanso en Él. Entendemos que nada de lo creado puede separarnos del amor infinito de Dios. Valoramos el infinito amor de Cristo Jesús, que es invencible, especialmente en medio de las pruebas y tentaciones. Entonces, ¿por qué a veces cedemos tan fácilmente a las incitaciones e invitaciones del mundo, del enemigo y de nuestra carne? ¿Estamos siendo persuadidos o convencidos por Cristo en nuestras vidas? ¿O estamos dudando de su presencia victoriosa en medio de la tribulación? Y decimos, Señor, ¿dónde estás? No me abandones, no me dejes. Cualquiera que sea la situación o la tribulación, Él está ahí, fortaleciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, animándonos a seguir adelante para tener la victoria. Hemos rendido nuestras vidas al Señor de verdad
por la fe que nos ha proporcionado, o solo ha sido en forma emocional, en forma intelectual, en forma almática y no en forma espiritual, por la convicción del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que los creyentes bíblicos, los cristianos bíblicos que hemos nacido genuina y espiritualmente de Dios por la fe en nosotros, al creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías de Dios, entonces quiere decir que ya hemos rendido nuestras vidas a Él y que ya contamos con la misma victoria que Él obtuvo en la cruz, tanto sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y por eso ya no podemos someternos al gobierno de este mundo perdido, lo que nos hace plenamente victoriosos sobre esas tentaciones y sobre esos pecados que nos asedian constantemente, pero es una victoria que sigue y seguirá rindiendo a medida que vamos madurando en nuestra fe, rindiendo nuestra carne concupiscente, solo para depender exclusivamente del poderoso, del sublime amor del Señor y su poderosa gracia divina. Cuando ustedes y yo claudicamos, tropezamos, cometemos pecado y entra a reinar la carne y su pecaminosidad, la maldad sobre nuestros sentidos, pensamientos y emociones, nos va a conducir a una derrota absurda que no debe suceder. Es como perder por goleada cuando tenemos el mejor equipo del campeonato. Es imposible, hermanos. ¿Cómo es posible que siendo victoriosos en el infinito amor de Cristo Jesús podamos andar derrotados por el pecado? ¿Cómo es posible? Bueno, o puede que estés engañado y no has nacido de nuevo y no tienes ese amor victorioso que rinde tu alma y tu vida a Dios, o puede ser que no hayas madurado. Ojalá sea lo segundo. Romanos 6, 12 al 14 dice: por tanto no rinda el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio, rendición, victoria sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Dios quiere creyentes maduros en quien Jesucristo y su victorioso amor reine plenamente, y precisamente rindiendo a Él todas las áreas de nuestra vida para que sea Él el Señor soberano quien gobierne nuestros sentimientos para así no amar al mundo, que gobierne nuestros razonamientos para así no pensar como piensa el mundo, para rendir nuestra voluntad para no someternos a los deseos del mundo. Por tanto, en Cristo Jesús, todo creyente verdadero vence a este mundo pecaminoso, porque nuestra victoria radica en las promesas y verdades del Señor. Esa es la realidad, en la promesa de Dios, de su invencible fe que hemos recibido de Él mismo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Un infinito amor ganando esa fe para nosotros que nos convierte en más que vencedores. Por eso Dios define claramente esa victoria de su amor en Cristo para todos los que hemos recibido o reconocido esa encarnación de Jesús, porque creemos que Jesús es el Cristo, es el Dios hecho hombre, y una vez le reconocemos como el Mesías, como el Salvador de nuestras almas, entonces su poderoso Espíritu Santo nos humilla de inmediato, nos doblega y hace quebrantar nuestra cerviz, y nos humilla y nos rinde a nuestra existencia para ser Él nuestro Señor y Salvador. Pero esta verdadera fe no es un ciego y estúpido fanatismo religioso como creen los intelectuales de este mundo, los filósofos que nos tildan de locos, de brutos, de fanáticos. Eso no es, no entienden, esta gente no entiende que esto no es una visión optimista, positivista o cosas de esas que radican en nuestra capacidad mental humana. No depende de las circunstancias de nuestra vida, ni en creencias de poderes milagrosos o en algo o en alguien como que diga, uy, esta persona es de otro mundo.
No, no depende de visiones proféticas futuristas, eso no es la fe. Eso son mentiras que el mundo le ha metido a la gente para que crea que en la patica de conejo que va a tener suerte, que no le va a pasar nada, que va a ser protegido de yo no sé qué, yo no sé cuándo, brujería y hechicería y todas esas basuras. No, sino que la verdadera fe salvífica está en oír y en creer y confiar plenamente en cada una de las promesas y verdades de la palabra de Dios. Hebreos 11:1 es una fe informada, no es una fe ay, sí, ay, tengo tanta fe, una fe ciega. No, si es ciega vas para el infierno. Es una fe informada por Dios. Dice, ahora bien, dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe, aquí el pisteo, es la certeza de lo que se espera, dar por cierto lo que Dios dice que viene. La convicción de lo que no se ve, no lo tenemos todavía realizado, pero lo creemos porque Él mismo nos da la fe para creerlo. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ahí está la fuente de nuestra fe. La fuente de nuestra fe, la palabra de Dios. ¿Cómo creen ustedes que van a tener fe si no están en la palabra de Dios? ¿Cómo van a alimentar? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a conocer? Hay gente que rechaza la verdad de Dios sin conocer la Biblia. Pregúntenle a una persona que rechaza la existencia de Dios a ver cuántas veces ha leído la Biblia. No sé, pero yo digo lo que escuché. Compruébenlo. Así más de uno ha llegado a los pies de Cristo, comprobando las equivocaciones y errores de la palabra y terminan convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios los convence a través de la fe escrita, a través de la palabra. Dios nos dice que nuestra victoria radica en creer de corazón y dar por ciertas, dar por hecho con absoluta convicción todas y cada una de estas promesas de la palabra de Dios. Estas promesas incluyen las promesas pasadas al pueblo de Israel étnico, a los hombres de Dios del Antiguo Testamento, esas promesas al mundo perdido en general, con juicios, al pueblo de Dios, al Israel de Dios, que es la iglesia hoy, la iglesia de Cristo, y por supuesto esas promesas futuras que todavía están por suceder. Así que el poderoso amor de Dios en Cristo por la fe en nosotros rinde nuestro diario vivir a esa soberanía de Dios. Y si queremos ser victoriosos sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo, entonces debemos vivir esa victoria por fe, porque Dios ya lo hizo, así que nosotros también lo vamos a hacer, pero Él en nosotros, no nosotros mismos, es imposible. Debe ser Cristo quien viva esa victoria en nosotros por la triunfante fe. La misma fe que nos dio para ser salvos, ahora es la misma que nos sostiene para andar en Cristo victoriosos en Él. La exitosa y victoriosa fe en Jesús como el Cristo de Dios es ahora en la que podemos y tenemos esperanza de vivir eternamente ese amor divino, ese amor eterno por una heroica fe que hace realidad todas estas promesas y verdades de las Escrituras, de la palabra. Por eso podemos guardar, por ejemplo, podemos guardar el mandamiento de amar a los hermanos, y es posible hacerlo únicamente debido a la victoria que Él ya tuvo en la cruz para nosotros, porque nos da su amor que cubre el amor fileo nuestro, que es condicional y que yo no voy a dar la otra mejilla, no me voy a dejar humillar, yo le voy a decir unas cuantas verdades a esta persona. No, ahora es el amor de Dios que dice, sí, bueno, que tenga la razón, ponemos la otra mejilla, pero no somos nosotros, es el amor de Dios en nosotros, es su humildad la que debe vivir y debe reflejarse en cada creyente. Por eso es que andamos derrotados, porque no le permitimos, no andamos humillados, no dejamos que sea Dios el que viva su vida en nosotros, Cristo en nosotros. Eso nos intima a obedecer humildemente su palabra. Este versículo que estamos estudiando registra una especie de pregunta retórica. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una especie de pregunta retórica. ¿Por qué? Porque aquí está, en esta pregunta misma está la respuesta, o sea que es una
no es una pregunta retórica como tal, sino es una pregunta implícita, porque va implicada la respuesta. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que nos revela el amor perfecto de Dios en la fe de Cristo, es decir, el hecho o el asunto básico en el que debe descansar toda la fe para salvación genuina de toda persona es en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios hecho hombre. En otras palabras, la fe auténtica y bíblica descansa o se apoya en la creencia de corazón, de convicción de Dios en el corazón del creyente, de la deidad, de la absoluta y total deidad de Cristo, Dios hombre. El pasaje, uno de mis pasajes favoritos, sinceramente, todos son favoritos, pero este es que se lo lleva a todos. Dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud, todo Dios, de la deidad, la plenitud de la deidad, todo Dios, 100% Dios, reside corporalmente, físicamente, en Él, en Cristo. Eso es el milagro más grande de todo el universo. Un Dios infinito y eterno, incontenible, contenido, cubierto por carne el ser humano. Cristo Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Por eso dice la palabra de Dios que el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, ha nacido de nuevo, lo que implica creer bajo convicción divina dos cosas indivisibles e inseparables. La creencia divina de la plenitud de Dios, por eso es el Hijo de Dios, y la humanidad verdadera 100% hombre, es Jesús. Jesús 100% hombre, el Hijo del hombre. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, revela la realidad espiritual de toda persona, porque si para alguien no está claro que Jesús es el Dios Todopoderoso encarnado, entonces ¿cómo puede depositar toda su esperanza de salvación en un mero hombre? No puede, se va para el infierno. Personas que han confiado en otros seres humanos van de cabeza al infierno. ¿Por qué? Estarán perdidos porque no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Así que por Jesucristo ser el Dios perfecto, inocente, sin mancha, entonces es que podemos ser salvos gracias a Dios. Dice Mateo 16, 13 al 17. Dice el Señor hablando con los discípulos, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos, Juan el Bautista, mala respuesta, otros Elías, nada, erraron, pero otros Jeremías o uno de los profetas, nada, no lo sabían. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya no importa lo que digan los demás, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Dios hecho hombre. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, ¿quién es Jesús para ti? Esta es la pregunta más importante que debes responder en esta vida antes de que mueras. Es la pregunta más importante para todo ser humano. Un musulmán responderá a esta pregunta con su pensamiento de movimiento islámico Ahmadiyya. Dirá lo siguiente: Jesús es un profeta, es un hombre mortal que fue crucificado y permaneció 6 horas en la cruz hasta que cayó la oscuridad y después fue bajado vivo, pero inconsciente por sus discípulos. Eso es lo que dice un musulmán. Un testigo de Jehová, ahí tengo, un testigo de Jehová dirá, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, creado en el cielo, o sea, es un Dios creado, increíble, donde comenzó su vida y se presentó como un gran profeta, pero no es Dios, no es Dios. Un mormón dirá, Jesús fue el hijo de Dios Adán y María, increíble, no engendrado por el Espíritu Santo, sino por relaciones sexuales naturales, por lo que es un hombre sabio, pero no es Dios. Y como profeta humano tuvo varias esposas, por eso nosotros tenemos varias esposas, ¿no? Un adventista del 7º día dirá,
Jesús es el Miguel Arcángel, quien a la vez es Dios, que ha existido eternamente y que prohíbe hacer algo los días sábados. Días de reposo los confunden con los días sábados, ya que se necesita guardar toda la ley para ser salvos. Un judío responderá: Jesús es un falso profeta, un impostor que no cumplió las profecías mesiánicas, que ni es Dios ni ningún ser divino, por lo que no puede ser mediador de los seres humanos con Dios, no es ni salvador ni es santo. Un católico romano dirá, no convertido, ¿no? Jesús es Dios hecho hombre y corredentor junto con su santísima y purísima Madre María de todos los seres humanos, quien lo concibió en virginidad perpetua, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué nos importa a nosotros todas y lo que opinen las demás 3.000 religiones oficiales que existen en este planeta? A nosotros lo que nos importa es lo que la palabra de Dios opina quién es Jesús, sin añadirle ni quitarle absolutamente nada, ni a su persona, ni a su obra espiritual eterna por los genuinos creyentes. Jesús es la segunda persona de la Trinidad divina, es el Dios 100% divino y a la vez 100% humano, es el Mesías prometido, es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único Redentor. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para mirar un video que creo que es importante que veamos en este momento. Dale. Mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, Julián. Es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero. Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces, Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta de la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al pobre y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo
Rey, Él es Jesús. Hermanos, cada vez que veo este video, qué poca gloria le damos al Rey. Estamos endeudados con Dios todos los días y por eso Dios va a juzgar este mundo, porque no se le da la gloria de vida al Creador, al dador de vida. Por el perfecto amor de Dios en Cristo, todo genuino creyente debe rendirse ante su majestuosidad. Por eso debemos tener muy clara y concreta la respuesta revelada de Dios mismo en su palabra: ¿quién es Jesús para ti? Pues de lo contrario no podremos ser salvos. Así que somos más que vencedores en Cristo únicamente por la fe en su palabra, en sus promesas, en Cristo Jesús. En conclusión, hemos visto que el amor de Dios en Cristo se reproduce, que ese amor se reproduce en otras personas, en nosotros, que ese amor retiene las promesas y verdades de la palabra de Dios en el corazón para conocerlas, para creerlas, para vivirlas. Y finalmente, ese amor de Cristo rinde nuestras vidas completamente a su señorío, a su majestad, para tener victoria sobre las tentaciones paganas de este mundo, de esta carne. Está reinando el amor victorioso de Dios en nosotros, en cada actitud, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada palabra. Se rinde nuestro orgullo ante la majestad de nuestro Señor y Salvador para mostrar un andar espiritual cristiano manso y humilde de todo corazón. Estamos viviendo una fe falsa, carnal y mundana por confiar en nosotros mismos y en nuestros razonamientos y filosofías humanas, en sentimientos y en emociones carnales. ¿O estamos viviendo la fe victoriosa divina basada en las promesas y verdades bíblicas? Desconfiamos del amor de Dios en Cristo, que nos promete el cumplimiento preciso y seguro, completamente fiel de todas sus promesas y verdades. No entendemos, hermanos, que 1 Juan 3:9 dice que el real creyente no puede pecar porque es nacido de Dios, lo cual significa que el amor de Cristo le ha quitado el poder del pecado para dominarnos y ahora seguir siendo libres de esa esclavitud que antes teníamos, antes de la conversión. Si la simiente de Dios permanece en nosotros, ¿por qué todavía dudamos de las promesas y verdades de la palabra? Cedemos fácilmente ante las tentaciones y enemigos de Dios y nuestro, como es la carne, el mundo y el diablo, que ya fueron derrotados por Jesucristo en la cruz. Somos conscientes que recibimos una nueva naturaleza espiritual que debe transformar nuestras vidas por la fe en Cristo. Dejar atrás esa naturaleza vieja. Experimentamos una inclinación perdurable hacia la justicia de Dios en Cristo por haber nacido de nuevo, por haber nacido de arriba. Somos capaces de decir que estamos entre los verdaderos creyentes, que en Cristo vencimos ya al mundo con Él. Estamos apelando a la protección de Dios contra las acciones del maligno que quiere hacernos tropezar, dudar, usando nuestro orgullo humano remanente todavía en nosotros. ¿Tenemos claro quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? Estamos predicando la salvación por gracia en el Evangelio del único Dios hecho hombre, esperando que Dios mismo lo revele a los corazones de los demás, a los cuales le podemos testificar. ¿Somos esa fiel reproducción del amor divino para con los demás? ¿Hemos rendido nuestras vidas real y completamente a Cristo como nuestro amo, único Señor, valorando su amor victorioso sobre nosotros? Yo te pregunto, ¿tú le conoces? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos exhortas a tener un amor verdadero que se reproduce, que retiene y que rinde nuestras vidas totalmente a ti.
El orgullo no nos deja someternos a tu voluntad. El orgullo nos engaña, nos hace creer lo que no somos y pecamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Como creyentes y como iglesia te faltamos, Señor, el respeto y estamos endeudados contigo, como este mundo está endeudado moralmente porque no da la gloria al Creador verdadero. Yo te pido que nos des el entendimiento para que podamos ver, glorificar tu nombre y exaltarte todo el tiempo en nuestras vidas, para obedecerte, para amarte, para glorificarte. Te pido que bendigas, Señor, este mensaje para que lleves a cabo tu voluntad de salvación en aquellas personas que no te conocen, que no eres el Rey de sus almas, de sus vidas, que no conocen tu señorío, no conocen tu voluntad, no tienen la fe de Cristo en ellos. Te ruego y suplico estas cosas en los méritos sagrados y eternos de mi Señor Jesucristo. Amén.